Están? Muy buenas tardes. Espero que ya que estemos todos bien. ¿Sí me escucho por ahí, G? Sí, lo escuchamos. Sí, lo escuchamos. Perfecto, muy bien. Ya nada más estoy con mi presentación. Me avisan si la ven para ir empezando. Ok, se ve todas las diapositivas, sí se ve, pero se ven todas en... Ahí está. Ok. Ahí ya. Gracias. ¿Sí es correcto? ¿Ya? Sí, es correcto, adelante. A lo mejor mi señal de internet se ve un poquito bajo porque tengo conectado un demo que vamos a ver un poquito más adelante. Pero bueno, como les decía a todos, me es un gusto saludarlos. Espero que sus familias y ustedes estén bien con esto que nos está pasando a nivel mundial. Pero qué bueno que hay este tipo de conferencias todavía que de alguna u otra manera nos unimos, ¿no? Entonces, vamos a empezar. Mi nombre es Fernando Morán. Yo pertenezco al grupo Rodamientos y Accesorios. Y lo que vamos a ver es un poquito de la evolución del mantenimiento, pero a máquinas fijas. Ahorita veía a los ponentes que hablaban sobre equipos móviles. Muy bien, muchas felicidades. La verdad es que todos se ve que marcan un muy buen conocimiento en el tema, pero también tenemos las máquinas fijas, las máquinas que tenemos en los ingenios. Y la idea de esta charla es ir platicando con ustedes la evolución de nuestros mantenimientos, ¿sí? Primero vamos a empezar con lo más básico. ¿Cuál es la definición del mantenimiento? Y una definición muy rápida que he visto en las conferencias es que lo más sencillo es decir preservar algo, incluso modificarlo a través del tiempo. ¿Sí? Preservar algo funcionando a través, y lo ponemos aquí, lo ponemos en rojo, y modificarlo a través del tiempo, porque esto es uno de los grandes enemigos, uno de los tantos enemigos que tenemos en la ejecución de nuestros mantenimientos. Y les enseño esta diapositiva en donde, por ejemplo, cuando estábamos en la década de los 40 a los 50, nuestras máquinas, que es la primera generación, tendían a una falla. Esto quiere decir que entre mayor tiempo de operación, la máquina tendía a la falla. Después, en la siguiente década, pues cambió. Entonces, nuestras máquinas empezaron a cambiar a diferentes modos de falla. Después, en la época de los 80s a los 2020, resulta que aparecieron numerosos modos de falla, pero no es porque los hubiéramos inventado, sino que las máquinas empezaron a fallar diferente. Tampoco, sino que nosotros empezamos a gestionar el mantenimiento de diferente manera conforme fue cambiando el tiempo. En la primera generación, cuando teníamos máquinas muy sencillas, pues no teníamos tantos elementos que recurrieran a la falla. Después empezamos a implementar y empezamos a hacer un poco las máquinas un poco más complejas, pero el tiempo nos volvió a ganar porque nosotros no teníamos una mano de obra certificada o calificada y no teníamos las herramientas correctas. Entonces, cada vez que nosotros generábamos mantenimiento, la posibilidad de que nuestra falla ocurriera era muy grande. Y después empezaron a enumerarse diferentes modos de falla, pero estos modos de falla empezaron a salir porque las máquinas empezaron a evolucionar y nosotros continuamos todavía con este tipo de mantenimiento. ¿De acuerdo? Entonces, en el contexto actual de mantenimiento, ya no es como tal. Ahora, en el ámbito del mantenimiento, ahora lo que tenemos que hacer es preservar la función de los equipos con una estrategia y una efectiva de mantenimiento, y ahora ya involucramos también inventarios, ¿sí? Cuando hablamos de este tema, aparecen tres grandes pilares, que el primero es de confiabilidad, el segundo de mantenibilidad, y si sumáramos estos dos, vamos a obtener disponibilidad de nuestro equipo y o máquina. Sí, les pregunto cuando damos las conferencias, ¿qué se nos viene a la mente cuando nosotros hablamos de confiabilidad y hablamos de mantenibilidad? Ya algo que ponemos muy sencillo es que, por ejemplo, tenemos dos personas, uno Juan y el otro Gabriel, los cuales viven en una ciudad muy cercana a nuestro ingenio, y los dos tienen un vehículo. Entonces, por ejemplo, Juan tiene un coche que es un BMW y Gabriel tiene un Tsuru, los dos 2020, en la suposición de nuestro ejemplo. Entonces, yo les preguntaba, bueno, ¿y qué coche es más confiable? Si no entramos a terreno y tenemos una carretera normal,
pues todos concordamos de que el BMW es un coche que nos va a brindar mucha confiabilidad, ¿sí? Pero el Tsuru es más mantenible por muchas cuestiones. La primera es porque podemos encontrar una mano de obra a lo mejor no tan calificada para poder generar vamos a encontrar en una refaccionaria común sin alta especialidad. Lo mismo pasa con nuestra maquinaria en nuestras empresas o en la industria. No todas las maquinarias son susceptibles a mantenibilidad y no todas las máquinas son susceptibles a confiabilidad. Entonces, los temas que vamos a ver un poquito más adelante, que espero que nos permitamos llegar a eso, vemos las diferencias entre cuáles son las máquinas más mantenibles y cuáles son las máquinas más confiables para la gestión de nuestros mantenimientos. ¿Por qué falla la máquina? Es bien sencillo, la máquina falla porque no logramos mantener las condiciones de operación. Y si no logramos mantener las condiciones de operación, es porque no tenemos controladas dichas condiciones. Entonces, vamos a utilizar herramientas que son muy sencillas de aprender y muy fáciles de encontrar ya ahora, en donde nosotros podemos medir e ir evaluando esas desviaciones de operación que nos contiene nuestra maquinaria. ¿De acuerdo? Primero tenemos que, antes que nada, se tiene que planear una estrategia de mantenimiento con personal directamente de la empresa, y ya una vez que metemos esta estrategia de mantenimiento hay que ejecutarla. Yo tengo dos versiones, que hay dos maneras de actuar ante la falla, antes y después, y ustedes saben cuál es la más cara y cuál es la más barata, ¿no? ¿Sí? En esta curva PF, lo que estamos viendo son tres condiciones. Una es del dominio proactivo, el dominio de la condición y el dominio correctivo. Nuestra máquina puede operar en el dominio de la condición, en donde yo puedo ejecutar algo, una acción de mantenimiento sin necesidad de que mi máquina recurra a la falla. ¿De acuerdo? Entonces, con varias técnicas como lo es ultrasonido, envolventes de aceleración, análisis de vibraciones, análisis de termografía, análisis de aceite, nosotros podemos ver cuál es la condición de nuestra maquinaria y regresarla a una condición óptima de operación. Pero tenemos también una cultura en Latinoamérica, no estoy diciendo que en México, pero sí en Latinoamérica, en donde siempre actuamos en el dominio correctivo. Cuando la máquina ya le escuchamos ese sonido que no nos agrada y le metemos un poquito de grasa, para que eso se vaya, o ya tenemos calor por contacto incluso, pero ya cuando estamos aquí en el dominio correctivo, ya estamos en una falla catastrófica. Entonces, lo que nosotros tratamos de hacer con herramientas que ya existen ahora en el mercado es utilizar y ver esas condiciones y esas variables de operación en este punto en donde yo todavía tengo el dominio de la condición. Yo le digo a la máquina cuándo y qué hay que hacer, pero de alguna u otra manera la máquina se tiene que comunicar conmigo, ¿ok? Vamos a ver de manera rápida cuáles son las filosofías de mantenimiento y vamos a ver la primera con el correctivo. ¿Qué denominamos un mantenimiento correctivo? El mantenimiento correctivo es aquel que corrige los defectos observados en la maquinaria o instalaciones de manera de mantenimiento. Este mantenimiento se realiza luego de que ocurra una falla. Muchas veces hay empresas que pasan completamente sus acciones de mantenimiento y todo su personal de mantenimiento está enfocados a puros correctivos. Eso quiere decir, si la máquina falla, la pongo. Si no, no. Que involucra demasiados gastos porque llegamos en industrias, yo les hablo desde Monterrey, pero tenemos industrias de todas, en donde de repente contamos con plantillas de 40, 50 personas de mantenimiento y aún así no se dan abasto para dar, o para ganarle a la máquina, ¿no? Con tantos focos rojos como bomberos, ¿no? Nada más actuamos contra el incendio. El mantenimiento preventivo, ese es el mantenimiento que se puede estimar estadísticamente a través del tiempo. ¿Qué lo hacemos? Lo basamos en historiales. Eso quiere decir que si mi máquina falló, mi motor falló un rodamiento a los 3 meses, pues yo voy a cambiar ese rodamiento a los 2 meses y medio y voy a mantener un stock de ese rodamiento, en mínimos, máximos y mínimos, para yo siempre mantener esa refacción cuando la necesito. Muchas empresas hoy en la actualidad dicen que el preventivo es el mejor de los mantenimientos, pero no.
Porque si ustedes recuerdan, cuando estábamos acá, sí, lo que estamos actuando es que estamos entrando en esta curva, que es la curva de mortalidad infantil, en donde no por tener el rodamiento, no por tener la refacción o no por tener el motor en nuestro stock, la máquina la hacemos más confiable, al contrario, ¿ok? Y el mantenimiento predictivo son las acciones que se prueban bajo pruebas periódicas, no destructivas, basadas en el hecho de que la mayoría de la maquinaria presenta algún tipo de advertencia antes de fallar. Y en eso es donde entramos con las técnicas de análisis de vibraciones, ultrasonido, análisis de aceite y análisis de termografía. ¿De acuerdo? Una que nos da mayor información es la de análisis de vibraciones. Muy bien, pero bueno, entonces ya nos preguntaríamos, ¿qué tiene que ver rodamiento y accesorios con las vibraciones, con el motor, con los rodamientos? ¿En dónde entro yo con las vibraciones? Primero vamos a determinar qué es un rodamiento. ¿Sí? Un rodamiento, o como le llamamos a algunos en el centro de México, valero. Eso no existe. El rodamiento es ¿sí? El día que nos es que necesitamos cambiar un valero, pues yo entendería que sería esto, ¿no? En lugar de nuestra refacción. Muy bien, ¿cómo está compuesto? Tenemos pista interior, elementos rodantes, jaula, tapas laterales en algunos casos y mi pista exterior. Cada uno de estos elementos de nuestro rodamiento tiene una frecuencia ya preestablecida de fallo. Ese quiere decir que él automáticamente me genera frecuencias cuando la máquina llega a meter una condición de operación diferente para la que fue construida. Nunca estoy hablando de una máquina o un motor marca X, ni estoy hablando de capacidades, simplemente estoy hablando del rodamiento. El rodamiento me da toda la información que yo necesito independientemente de la marca de la máquina y lo que ella haga. Puede ser un compresor que puedo tener tal vez en Veracruz, o lo puedo tener en Mexicali, o lo puedo tener en Monterrey. Con el mismo rodamiento se comporta diferente y vamos a ver por qué. Muy bien. El rodamiento es el más chismoso, como decimos en el argot de los que nos manejamos con rodamientos, es el más chismoso del sistema. Antes, hace unos 40, 30 años, la única forma de que yo me podría comunicar con el rodamiento era de manera matemática. Teníamos que usar algunas tablas en donde yo tenía que usar sanos, cosenos y diferenciales. Ahora ya no. Con las nuevas técnicas que tenemos, el rodamiento se puede comunicar conmigo para saber cuáles son las desviaciones, recordemos, las desviaciones de operación de la máquina. Todo esto se mide en el rodamiento. ¿Bien? ¿Cómo fallan los rodamientos? Hicimos un estudio, yo vengo de algún fabricante de rodamientos a nivel global, ahorita ya en rodamientos accesorios me dedico a analizar las fallas de los rodamientos. Hicimos un estudio y el 80% de las fallas asociadas a los rodamientos vienen de tácticas o actividades relacionadas con la lubricación. El 25% de contaminación de lubricante, el 20% es con la lubricación no adecuada, el otro 20% son grandes periodos sin renovar lubricante y el 15% de cantidad insuficiente de lubricante. Es el 80% de por qué fallan nuestras máquinas, ¿sí? 10% la selección del rodamiento incorrectamente, el 5% el mal montaje, fallas indirectas 4% y manufactura el 1%. ¿Sí? Dentro de los montajes de rodamientos, que esto me lo voy a pasar muy rápido pero sí queremos hablar con ellos, esto es un parte de una presentación sobre un análisis de vibraciones. Podemos tener asientos cilíndricos y asientos cónicos, ¿sí? Y pues les presento sus métodos de montaje, pueden ser tanto asistidos como de manera manual, ¿sí? Lo que nunca se debe de hacer para montar un rodamiento, incluso desmontarlo, es golpearlo directamente si no tenemos una herramienta precisa. La única manera de que nosotros podemos montar un rodamiento con golpe en frío es cuando nuestro rodamiento tiene un diámetro interior de 55 milímetros. De ahí fuera no lo podemos, no lo puedo golpear, ¿de acuerdo? Existen herramientas para uso, que lo podemos golpear, que no es otra cosa más que un tipo de dona, el cual empuja el rodamiento desde la pista interior, el elemento rodante, su jaula y la pista exterior. El otro método más común de montarlos es en caliente. ¿Sí? Existen varias técnicas que nosotros como seres pensantes inteligentes hemos desarrollado. Una de las más salvajes es usar una tapa de tambo y calentarla con
soplete. Una de las menos salvajes es utilizar el aceite caliente y sumergir nuestro rodamiento. Eso ya no es válido. Existen herramientas de montaje, como son los calentadores de inducción, que calientan solamente el rodamiento, no calientan ninguna otra superficie, ¿sí? Y tenemos que tener consideraciones para estos calentamientos, porque el rodamiento, además de ser un artículo de precisión, cambia su estructura molecular con la temperatura que nosotros le demos, ¿no? Entonces, primero lo que tenemos es que tenemos posible una fractura de sellos, y la grasa de los rodamientos, aparte de llegar a un licuado, obviamente nos va a ir. ¿Sí? El rodamiento se tiene que montar, y bueno, tenemos varias técnicas de montaje de rodamientos en caliente, en donde tenemos que meter el rodamiento en una superficie cónica y dejarlo por un rato hasta que él se contraiga. Y esos son los dos métodos principales de montaje de rodamientos: en frío hasta 55 milímetros de interior, y en caliente el rodamiento que ustedes deseen. Y estas son las tonalidades más o menos que agarran los rodamientos una vez que ellos se recalientan. Sí, ya mostraré por ahí un rodamiento ya. ¿Se puede ver también mi video, Leslie? No. ¿Me veo yo? Aún no lo vemos. ¿No? Tiene aún 15 minutos todavía a favor. Perfecto. Muy bien. Perfecto. Entonces, estos son los métodos. Uno de los más comunes que no debemos de utilizar son los de pulidores, porque obviamente al momento en que nosotros utilizamos un pulidor, llevamos partículas a otros rodamientos, a otras maquinarias, que incluso pueden ser más perjudiciales que incluso la misma agua, el mismo agua. Y así es como estamos trabajando. Hay diferentes tipos de montajes para máquinas muy grandes, como son hidráulicos, que tenemos que hacer algunas modificaciones para nosotros poder montar nuestros rodamientos. Y las tácticas del dry pop es donde nosotros con unas tuercas hidráulicas, podemos montar unos rodamientos y darles el ajuste preciso para su correcto funcionamiento. ¿Sí? El área de la lubricación que platicábamos hace un rato, que es el 80% de nuestras fallas, ¿sí? Aquí es algo importante, porque muchos en nuestras charlas nos preguntan, bueno, ¿cuándo utilizar grasa y por qué aceite? ¿Y cuándo uno y cuándo no el otro? Y es muy sencillo. Primero, ¿cuál es la función del lubricante en un rodamiento? La primera es reducir la fricción, sin duda. La segunda es eliminar el desgaste, ¿sí? Después de proteger contra la corrosión y de la contaminación del exterior, ¿sí? Y la tercera, muy importante, es el retiro de la temperatura del sistema, siempre y cuando este equipo esté lubricado por aceite, no por grasa. ¿De acuerdo? Algunos métodos de lubricación que tenemos es con grasa, porque lo tenemos mediante inyección, y los otros son por baños de aceite o por salpique, que son muy usados en reductores de velocidad. Por ahí tenemos algunas aplicaciones muy buenas. Si me mandan sus comentarios y sus correos, se las puedo ver, en donde tenemos incluso en unos reductores Renzanini que hemos hecho algunas modificaciones para aumentar su productividad. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuándo lubricamos con grasa? La grasa puede ser usada para lubricar los rodamientos bajo condiciones normales de operación. ¿Cuáles son? Bueno, pues que no excedan el 95% de temperatura. El sistema, cuando tengamos contaminación afuera, la grasa nos ayuda a mantener esa contaminación por fuera. Y el 90% de los rodamientos usados en la industria son lubricados con grasa. Muy bien. ¿Cuándo utilizamos aceite? Muy sencillo, cuando tenemos mucho calor en el sistema y necesitamos que sea removido, por ejemplo, algo muy necesitamos en la industria son los grados. Entonces, ahí sí por fuerza tenemos que utilizar aceite, además de que nuestra transmisión viene lubricada por aceite, utilizamos ese mismo sistema para lubricar nuestra transmisión como nuestros rodamientos. Las grasas más utilizadas para la industria en rodamientos son las grasas con el NLGI, que es el grado de consistencia en 2 y en 1, ¿sí? Esto se los comento porque sí es un poquito extenso el área de lubricación, pero cuando tratamos de ver cuáles son la lubricación de nuestro rodamiento, nos puede servir mucho esta referencia de consistencia, ¿sí? ¿Cómo está hecho una grasa? Es bien sencillo.
El 60% de ella es aceite mineral o sintético. Siempre seguimos haciendo aceite. Lo que la hace espesante es obviamente un jabón metálico, una poliurea o una sílica, y aparte le metemos aditivos para que la grasa haga la función especial a la que nosotros, para que nosotros la queremos. Antifricción, corrosión, antidesgaste, lubricante de sólidos, mejorando la fricción, para sometida a vibraciones extremas. Bueno, ya veremos cuáles son los aditivos que nosotros podemos lubricar. ¿De acuerdo? En una separación rápida de familias, las grasas a base de calcio, funcionan muy bien, no se disuelven bajo el agua, nos funcionan muy bien, pero tienen un problema, solamente funcionan hasta 60 grados centígrados. Eso quiere decir que si yo tengo maquinaria expuesta a agua, esta me pudiera funcionar, pero si mi temperatura a la que está expuesta a mis rodamientos arriba de 60, entonces no me sirve. Las grasas a base de sodio tienen media adherencia al agua, pueden trabajar con salpique y son aplicaciones hasta 120 grados centígrados. Y las grasas a base de litio, ¿sí? En donde la verdad es que tenemos muchos problemas, están peleadas completamente con la humedad, pero pueden trabajar con aplicaciones mayores a 120. Las grasas de litio son particularmente las más adecuadas para lubricar los rodamientos, ¿sí? No en todos los casos, pero son las más usadas, ¿sí? Esto por aquí sí me gustaría que lo tuviéramos en cuenta, que es porque todo el mundo pregunta, bueno, ¿cuánta grasa se le pone al rodamiento? ¿Cuánto preguntan? Porque si no, la idea es retacarlo de grasa, incluso a lo mejor en chumaceras o en motores, y le damos hasta que salga por el otro lado la grasa nueva. Hasta ahí decimos en nuestra lógica todavía de que nuestro rodamiento está lubricado, cuando la grasa sale por el otro lado. Señores, eso no es así. Existe una fórmula en donde G está dada en gramos. Esto es una constante que es 0.005, D el diámetro exterior y B es el ancho del rodamiento, ¿sí? Eso es para cuando es un rodamiento nuevo. Eso quiere decir que el rodamiento lo saco de su empaque original, le tomo medidas, hago una operación muy rápida, incluso en mi celular, y él me dice cuánta grasa tengo que llevar cuando mi rodamiento está recién montado. Muy bien. Ahora, ¿cuál es el problema cuando yo tengo cuando yo ya lo monté? Entonces, ¿cuánto le voy a usar, o cuánta grasa le voy a poner después? ¿Y cuántas horas de operación son las normales para yo comenzar a lubricar? Esto es muy sencillo. Hay informaciones. Ahora ya existen softwares como el Dial Set 4.0 de SKF. Nosotros metemos las dimensiones de nuestro rodamiento, ¿sí? Metemos la velocidad a la que está operando, si es de manera vertical, si es de manera horizontal, si está expuesto a vibraciones, si está expuesto a humedad, y él me dice automáticamente cuáles son los periodos y los intervalos de lubricación que debe tener nuestro rodamiento en nuestra maquinaria. Esto es muy efectivo porque yo puedo llevar una rutina de lubricación en toda nuestra maquinaria y no todos los rodamientos van a llevar la misma cantidad de grasa. Tenemos experiencias en donde hemos ahorrado kilos y kilos de grasa, y los rodamientos trabajan muchísimo mejor porque la grasa en exceso genera la fricción, y recuerden que eso es lo que queremos. Me voy muy rápido porque siento que ya tenemos un poco de tiempo, pero quiero que veamos un demo. Un rodamiento en condiciones normales de operación. ¿Perdón? Quedan 8 minutos. Perfecto. Las condiciones normales de operación de un rodamiento son aproximadamente de 12 años en condiciones normales. Si yo lo recibo en mi almacenaje y si lo golpeo, incluso si lo abro y no lo voy a instalar, ya le bajo alrededor de 50,000 horas, entonces mi rodamiento va a durar 6 años. Si mis ajustes y tolerancias son las incorrectas, si yo metí soplete, si yo soldé, si yo golpeé, automáticamente me baja 25,000 horas, entonces ya tenemos a 3 años. Si yo lo monté con calor, con soplete, o incluso con I-Lamin o con algún bronce, ya bajamos a 18 meses. Y si ni siquiera estoy lubricando, no digamos, lubrico y ahí lo dejo por toda la mitad del periodo, pues ya nuestro rodamiento dura 6 meses. Entonces, en la combinación de todas las malas técnicas hacen que los rodamientos los estemos cambiando cada 6 años, cuando deberían, en condiciones ideales, durarnos hasta 12 años. Muy bien. Las condiciones de vibración. Existen herramientas como esta, en donde nosotros podemos medir
nuestro desplazamiento en vibración, aceleración y la temperatura. ¿Qué tiene que ver eso? ¿Cómo lo traduzco? Recordamos que al principio hablábamos sobre condiciones de operación. Entonces, por ejemplo, si notamos en este ejemplo que tengo 3.8 milímetros por segundo, eso quiere, ¿cómo lo voy a corresponder? Es que existen ya tablas y maquinaria en donde nosotros tenemos nuestro tipo de máquina, ¿sí? Nuestra familia, y por ejemplo nos podemos ver para compresores, para torres de viento, para sopladores, ventiladores, y tenemos una lista muy extensa en donde él nos dice hasta dónde es correcto que nuestro rodamiento vibre, ¿sí? Por ejemplo, en el ejemplo veníamos 3.8 milímetros por segundo. Eso quiere decir que yo lo voy a situar, si tengo un acoplamiento con tiro directo o un acoplamiento con bandas, quiere decir que mi rodamiento está funcionando de manera correcta y o mi máquina está operando completamente en condiciones normales de operación, ¿sí? Ahora, la segunda versión de nuestros equipos que ya se comunican de manera remota son estas. Eso quiere decir que el equipo yo lo instalo y puedo ver en mi celular o en cualquier aplicación, en cualquier, una tableta, cómo está trabajando. Y si ustedes ven, ya nos dibuja el equipo y me dicen cuáles son las condiciones de operación en rojo, en amarillo o en verde. Entonces, la gestión del mantenimiento va aplicada directamente ya a las condiciones de operación actuales de mi equipo. Así es como funciona esto. Ahora, ya entrando al área de Industria 4.0, y me lo voy a llevar muy rápido. ¿Qué es Industria 4.0? Es la digitalización de las cosas. Antes nosotros íbamos y rentábamos, por ejemplo, un video al Blockbuster y teníamos derecho a escoger pues, los que pagáramos, ¿no? Y en un tiempo determinado. Y ahora tenemos, por ejemplo, Netflix, en donde a demanda nosotros podemos gestionar lo que queremos ver en el momento que queremos ver por un fee o por una cuota mensual. Bueno, lo mismo hemos hecho ahora en rodamientos y accesorios, en donde nosotros instalamos sensores en nuestras máquinas y la máquina se está comunicando mediante una nube conmigo a través de un software. Ustedes como usuarios ni siquiera pueden verlo, si quieren, o sea, pueden tener esa información en el teléfono celular abriendo una aplicación porque les va a mandar un mensaje de SMS, de texto normal, en donde una operación cambió. Llega a nuestro centro de diagnóstico aquí en Monterrey y nosotros nos ubicamos exactamente en la planta y qué máquina es, o sea, planta línea, qué máquina es y cuál fue lo que falló. Tenemos opciones que les puedo mostrar si quieren después, ahorita que tomen mis datos, en donde yo me comunico con tu usuario y te digo, usuario del ingenio tal, la máquina va a fallar. Está fallando porque hay condiciones que han cambiado y esto puede ser lubricación porque el rodamiento le hace falta lubricación o el rodamiento está fallando o la máquina está desalineándose o la máquina está entrando en desbalance o tiene una sobrecarga adicional a la que no está propensa. Entonces, en ese mantenimiento nosotros llegamos con ustedes y automáticamente, antes de que ustedes gestionen una acción de mantenimiento, nosotros llegamos con la herramienta y con las técnicas adecuadas y gestionamos esa labor de mantenimiento. ¿Sí? No sé si tengan alguna duda. Por motivos no puedo, ahorita no me puedo enlazar con el software porque creo que me está fallando el internet, pero es algo como esto que les acabo de mostrar. Simplemente íbamos a hacer una operación en donde yo iba a tapar una válvula de mantenimiento y íbamos a ver mediante un correo electrónico que me iba a llegar la sugerencia de mantenimiento. ¿Tienen alguna duda hasta aquí? Leslie, perdón, ¿estamos bien en tiempo? Sí, mire, bueno, le sobraban 3 minutos, sin embargo, si gusta, podemos contestar una de las preguntas que tiene el ingeniero Juan Pablo Mendoza. Claro. ¿Lo escucho? Por favor, puede activar su micrófono. Ingeniero Mendoza, ¿estás por aquí? Bueno, sí, no... claro, es que no podía activar mi micrófono. Bueno, quería nada más que nada preguntar rapidísimo, estos dispositivos que se ven compactos y que se ven que están como que ligados al teléfono, ¿los puedes obtener ahí mismo en Riasa? Sí, con cualquier, con nosotros. Eso es mero. Tenemos 32 oficinas en todo México, cerca de tu zona seguramente tenemos una distribución. Sí, sí, los puedes obtener ahí, tanto la capacitación en línea, como los equipos. Va, perfecto, sí, me interesa. Muchas gracias. Gracias. Ingeniero Fernando, también tenemos algunas preguntas del doctor Héctor de Bernardi, pero por cuestiones de tiempo nosotros se las podemos hacer llegar a su correo.
para que de igual manera pudiéramos dar continuidad con el evento planeado, ¿sí? Bueno, de parte de ATAM hacemos entrega de la siguiente constancia por su valiosa contribución en la agenda virtual azucarera con el tema la evolución del mantenimiento desde sus inicios hasta la industria 4.0. Después se la haremos llegar en físico. Gracias, espero haber aportado algo a su congreso. La verdad es que felicitarlos por la organización.